Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. A propósito de estas Navidades, el gobierno ha habilitado una tarjeta a través de la cual hace llegar una ayuda solidaria a las personas más necesitadas. Es una ayuda de 1.500 pesos y por esa vía pues se van a distribuir unos 1.500 millones de pesos que el gobierno ha depositado en el Banco de Reservas para los beneficiarios de esta ayuda. Cada persona que le llegue la tarjeta tiene unos 1.500 pesos disponibles que lo podrá consumir en cualquier establecimiento que tenga Verifone. Hay algunos requisitos para esta tarjeta, porque es a través de la cédula de la persona que se habilita, y entonces si ya una persona con una cédula ha habilitado una, el sistema no le permite habilitar más de una tarjeta. El objetivo es que le llegue a la gente que no está recibiendo ningún beneficio del gobierno, los que no son empleados públicos, los que no están en los otros programas sociales del gobierno. Se ha explicado que hay 350.000 personas que están por debajo de los niveles de pobreza, que sin embargo no son beneficiadas de los programas del gobierno, que a esas personas el gobierno va a buscar la manera de que esta ayuda les llegue. Por igual van a valerse de iglesias, de instituciones comunitarias, incluso han hablado de incluir a todos los partidos sin ninguna suerte de discriminación para que la ayuda se masifique y que siempre el objetivo sea que llegue a manos de una persona que realmente lo requiera. Por eso los únicos empleados públicos que van a incluir son a los guardias y a los policías. Y ojalá que revisaran la medida y a los servidores públicos que tienen ingresos muy bajos, también los incluyan. Aquí hay miles de personas que trabajan en los ayuntamientos, que recogen basura en los ayuntamientos. Muchos tienen salario de 5.000, de 6.000 pesos. ¿Por qué no hacerlo beneficiario también de esta posibilidad de tener esta ayudita para mejorar sus navidades? Entonces, son iniciativas que pudieran adoptarse, y yo sé que hay la intención de que la ayuda llegue, y hay la intención de hacer la distribución lo más justa posible, de manera que tal vez pudieran hacer algunos cambios, siempre dirigidos a quienes realmente requieren esta ayuda. Estamos hablando de una forma nueva, porque ellos entienden que las cajas crean aglomeración. Ciertamente, en una situación de pandemia, no debe distribuirse ayuda que obligue a la gente a aglomerarse en lugares, en filas, a esperar horas, etcétera, para recibir esa ayuda. Es decir, que yo creo que la iniciativa es una iniciativa plausible, que ahora, al ponerse en práctica, esa misma iniciativa va a hablar de sus fortalezas y de sus debilidades, y ya ellos tendrían una experiencia hacia el futuro, si continúan este mecanismo, si lo amplían o si le incorporan otros componentes. Así es que saludamos esta
esta iniciativa y vamos a desear que los programas especiales de la presidencia, que son los que están a cargo de esta tarjeta, tengan éxito. Al frente de esos programas especiales de la presidencia está Neney Cabrera. Así que éxito a él y a todo su equipo con la distribución de esta tarjeta. Pero por otra parte, señores, esta semana hubo una nota muy contraria a ese espíritu que pretende el gobierno con la tarjeta, porque se produjo una cancelación masiva e indiscriminada en personas que trabajan en el Ministerio de Educación. Y son personas que están en los niveles más bajos de la estructura de empleados de ese ministerio. Por lo tanto, son las personas más necesitadas, las que justamente están golpeadas por estos despidos masivos. Se sabe que cuando hay un cambio de administración se producen desvinculaciones, se sabe que hay un compromiso con la gente que pertenece a la base del partido que ha ganado unas elecciones, pero todo esto hay que hacerlo con cierto cuidado, sobre todo en una etapa de pandemia, porque si por una parte tú quieres ayudar a los más pobres a que puedan sobrellevar esta situación, entonces lanzar a las calles ya a personas, muchas de ellas en edades avanzadas, personas que tenían más de 15 años trabajando en el Ministerio de Educación, 15 y hasta 20 años. No estaban en la carrera administrativa porque los que están en los niveles 1 y 2 no califican, es decir, que un conserje, que un chofer, son gente que no califican para estar en la carrera administrativa. Pero esa gente envejece en esas instituciones, se enferma como están enfermos muchos. Hay mucha de esa gente esperando una pequeña pensión. Y de repente, en Navidad, pues lo que le llega es una carta de desvinculación, una cancelación. Hay a personas que están en posiciones en una institución y se le cancela. ¿Y qué van a hacer esas personas? Bueno, mientras tanto, mientras buscan de qué vivir, disminuyen sus niveles de vida, hacen cualquier cosa, dejan de hacer cosas que hacían antes, etcétera, hasta que se reorientan. Pero a la gente que se le está cancelando, lo único que esa gente puede hacer ante esto es pasar hambre. Es pasar hambre, porque hay gente que no tiene otra opción de vida. No es que si yo tenía un ingreso por aquí y me lo han suspendido, yo como quiera voy a comer, como quiera voy a resolver mis problemas fundamentales, aunque me limite un poco más en algunas cosas. Pero la gente que se está desvinculando masivamente no tiene ninguna otra opción, pero no tiene un sector privado en estos momentos donde usted puede ir a buscar un empleito. Además, ya hay gente que no la emplean en ninguna parte por las edades que tienen una buena parte de esas personas que son canceladas. Entonces, esto ha sido muy criticado, como lo ha sido y el gobierno en ocasiones anteriores, cuando una medida ha contado con tanto cuestionamiento, con tanto rechazo, la ha revisado. Yo tengo incluso la esperanza de que tal vez, como estoy haciendo esta grabación previa, que al momento de que incluso ustedes la estén recibiendo, ya se haya adoptado una medida para revisar esa situación y bueno, ver con la gente
que está enferma, ver con la gente que tiene una cantidad de años, ver con la gente a la que no se le deja otra opción y dejar que esos infelices pues sigan en sus labores, si están cumpliendo con ella, y entonces ya con las nuevas escuelas, ya con las personas que salen, ya con las posiciones que se van redefiniendo, entonces irle dando ingreso a las personas que se quieran ingresar, pero no puede ser sobre la base de esto que se ha hecho, porque la verdad es que es fuerte, es muy fuerte ver una cosa como esa. Yo creo que nadie de que planteó que se van, que esto, que lo otro, que quería cambio, estaba planteando que a un infeliz se le quitara la comida de la boca. Yo creo que nadie estaba buscando cambio para eso. Señores, vamos a hacer una pausa, entonces retornamos en breve. El pasado miércoles se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción y a propósito de esa conmemoración, el presidente Abinader aprovechó la ocasión para hacer anuncios de iniciativas que procuran fortalecer los controles para prevenir la corrupción. Entonces, entre otras cosas, hay un gabinete, es un gabinete de control a todos los procesos, digamos, del gobierno, gabinete de transparencia y control del gasto público, entre otras medidas. Está hablando, y ya eso implicaría una reforma constitucional, de cambiar la forma en la que se designa el procurador, que hasta ahora lo designa el presidente de la República, de modificar la ley de compras y contrataciones, anunció la contratación de un equipo de abogados para auxiliar al Ministerio Público en los actos de persecución a la corrupción y contribuir a la recuperación de la riqueza mal habida que puede estar en manos de una persona que haya estafado al Estado. Para eso, desde luego, se requiere una sentencia definitiva para poder lograr esto. Entonces, hay el interés de que el contribuyente perciba que el Estado es eficiente, que el Estado no permite escapes, y esto se añade a medidas que ya se han venido adoptando en el pasado, porque hay que reconocer que no es ahora que empieza en este país la prevención de los actos de corrupción, que el propio Estado que encontró el presidente Abinader tiene muchas medidas que ya se están aplicando, que garantizan una mejor ejecución de los presupuestos del país. En la República Dominicana, un funcionario no puede pagar un cheque a nadie, no puede hacer un pago de manera individual. Ese pago lo hace otro a través de una cuenta única del Tesoro, de manera que para poderse hacer el pago tiene que haber un contrato, tiene que ese contrato estar avalado por una licitación, tiene que haberse prestado un servicio, tiene que haber un rendimiento de una información sobre el servicio que se prestó. Entonces eso pasa por distintas vigilancias, pasa por los mecanismos de control interno de la Unidad de Control Interno de la Contraloría General de la República, por la propia Contraloría, después que la Contraloría lo autoriza
entonces es que va a la tesorería, pero primero ha tenido que autorizarlo el ministerio que dispone el pago. De manera que, pero después todo eso también está transparente, todo eso, el que quiere una información sobre algún pago que se haya hecho, todo eso está transparente, la puede buscar porque no hay pagos ocultos del Estado. Entonces son avances que si se le añaden otros, muy bien, y seguimos en la fortaleza de la prevención de la corrupción. No quiere decir que no se presenten actos de corrupción, lo que va a sancionar siempre y va a impedir los actos de corrupción es el tema de la impunidad, que cuando se cometan, pues la respuesta frente a ellos no sea la impunidad. Y la garantía de la impunidad son expedientes bien hechos, no escándalos, no situaciones para satisfacer morbo, para llenar expectativas inmediatas, sino expedientes hechos con apegos a la ley, con el sosiego necesario, hasta esperar tener los expedientes bien hechos, las investigaciones bien hechas, para entonces poder presentar cargos. Eso es muy importante. Señores, vámonos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, además de lo que ya hemos mencionado. Adelante. Tras 29 horas de audiencia, el juez coordinador de los juzgados de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó 3 meses de prisión preventiva en contra de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de ser la cabeza de un supuesto entramado de corrupción que operó durante el gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana. El juez dispuso declarar complejo el caso seguido contra el hermano del expresidente y otros 10 imputados por el caso de alegada corrupción y en consecuencia dictó 3 meses de prisión preventiva contra 7 de los 11 imputados: Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro, Christopher Sánchez, Huacal Bernabel Méndez, José Dolores Santana y Julián Esteban Suriel. Deberán cumplir 3 meses de prisión preventiva revisable el 1 de marzo, mientras que se impuso prisión domiciliaria con brazalete electrónico, vigilancia, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos mediante la modalidad de contrato contra Carmen Magalis Medina y Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo. A Rafael Hermosén, ex contralor de la República, también le impusieron prisión domiciliaria, brazalete electrónico y vigilancia, en tanto que al imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz le impusieron presentación periódica solamente. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional decidieron por mayoría de votos revocar la orden de conducencia que habían dictado contra Mauricio Dantas Becerra para continuar las audiencias con los demás testigos que presentará el Ministerio Público. El aplazamiento de la audiencia tuvo el voto disidente de la jueza Tania Yunes por considerar que la revocación de la conducencia de Dantas Becerra es improcedente porque se está irrespetando el orden del tribunal. Aunque la conducencia contra Dantas Becerra fue anulada, el tribunal ratificó que su testimonio deberá ser escuchado durante el juicio, pero adujo que la expresión de otros testigos debe continuar. En ese mismo orden, el conocimiento de los archivos definitivos en favor de 7 señalados en el caso Odebrecht, efectuados en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez y denunciados como irregulares por el procurador Wilson Camacho, fue establecida para estudiar a fondo las razones por las que 7 señalados en el caso de supuestos sobornos pagados por la multinacional Odebrecht fueron favorecidos con este recurso y para ratificar o invalidar la decisión. Antes de vencer el plazo otorgado para la presentación de la acusación en contra de los imputados en el caso de la red que dirigía César Emilio Peralta, alias César el Abusador, la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción fue apoderada de la pieza en contra de 43 personas físicas y jurídicas. En el expediente acusatorio, que consta de 725 páginas, se mencionan nuevos imputados. Asimismo, los fiscales presentaron cargos por narcotráfico y lavado de activos contra Marisol Franco, Octavio Dotel, Rafael Reyes, José Bernabé Quiterio, alias Niño, Alan Gilberto Bueno Alcequies, alias Alian Dólar,
Eric de la Cruz Nathaniel Castro Cordero, alias Nato, señalado como la mano derecha de César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Durante las investigaciones realizadas se pudo determinar que la red movilizó unos 3.500 millones de pesos. César el Abusador cayó en agosto de 2019 después que las autoridades dominicanas desarticularan su presunta red de lavado de activos y narcotráfico luego de una investigación de casi 3 años. El presunto narcotraficante se encuentra detenido en Colombia a la espera de ser extraditado hacia los Estados Unidos. El Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible el recurso de amparo incoado por el Partido de la Liberación Dominicana contra la segunda mayoría del Senado, con el cual se buscaba también suspender los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura. Con la decisión de la jueza de ese tribunal, Luisa Canaán, la segunda mayoría en el Senado de la República sigue ostentándole el partido Fuerza del Pueblo, por lo que le corresponde el miembro representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Canaán dijo que la vía idónea por la cual el Partido de la Liberación Dominicana debe depositar el recurso de amparo en contra de la segunda mayoría del Senado es mediante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. A pesar del sometimiento del PLD, se realizó la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader. La agenda del pasado lunes consistió en conocer el reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y la evaluación de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Kingsberly Taveras Duarte, quien estaba de licencia por un proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre su patrimonio, anunció el pasado lunes que se aparta definitivamente del Ministerio de la Juventud. Su renuncia la hizo pública en una comunicación que dijo se le había entregado al presidente Luis Abinader y de la que colgó una copia en su cuenta en la red social Twitter. Hoy, mediante esta carta que he entregado al señor presidente Luis Abinader, he decidido apartarme definitivamente del cargo de ministra de la Juventud por las razones que en ella expongo, escribió Taveras. Dijo que a casi 2 meses de la licencia que tomó para que se investiguen los cuestionamientos hechos a sus actividades comerciales de cuando no era funcionaria pública, aún el Ministerio Público no concluye esas indagatorias, afectando seriamente la tranquilidad de mi vida personal, la de mi familia, además de mis actividades profesionales y políticas, aseveró Taveras. La exministra de la Juventud se encontraba de licencia mientras finalizaba una investigación en su contra por tráfico de influencia, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos, lo que viola la ley 340-06 de compras y contrataciones. La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de República Dominicana, CAR, dio a conocer el último boletín conteniendo los resultados de las elecciones del pasado sábado, en los que Miguel Surún Hernández ganó con un 34.39% de los votos emitidos. La presidenta de la comisión, Zeneida Girón Ortiz, indicó que de acuerdo a esos resultados, el candidato Miguel Surún Hernández obtuvo 6.475 votos. En otro orden, la plancha número 1, Naqueños Unidos, resultó victorioso en los comicios que se celebraron en el Club Deportivo Naco Incorporado, donde votaron más de 1.200 socios, quienes acataron todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. La plancha número 1, que lideró el doctor Luis Miguel Pou, obtuvo 838 votos válidos, mientras que los integrantes de la plancha número 2, que encabezó Velarde Peña, logró 377 votos. El gobierno dominicano presentó el pasado lunes el nuevo bono navideño de 1.500 pesos por persona, que sustituirá las cajas de comida que se entregaban tradicionalmente a los ciudadanos de bajos ingresos. El bono navideño será entregado a 1 millón de personas aproximadamente a través de una tarjeta de pago que podrá ser usada para hacer compras en cerca de 7.000 establecimientos entre almacenes, colmados y supermercados de todo el país, según dijo el presidente Luis Abinader en una ceremonia en el Palacio Nacional. El programa Progresando con Solidaridad ProSoli entregará cerca de la mitad de los bonos a los ciudadanos de menos recursos entre el 14 y 23 de diciembre. El resto de tarjetas que tienen bandera Mastercard serán distribuidas por otras instituciones públicas, así como por iglesias católicas y evangélicas. No podrán recibir el bono los funcionarios públicos, con excepción de los policías y militares, ni tampoco los beneficiarios de los programas de asistencia fase 1, fase 2, Quédate en casa o PATI, según detalló el coordinador del Gabinete de Política Social de la Presidencia, Tony Peñaguaba.
El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, referente de la izquierda latinoamericana, murió el pasado domingo a los 80 años de un cáncer de pulmón mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos. Como líder del Frente Amplio, el político se convirtió en 2005 en el primer presidente de izquierda de un país gobernado durante décadas por el centro derecha. Por decisión de la familia no hubo velatorio, sino una ceremonia íntima y un cortejo fúnebre que recorrió parte de la ciudad de Montevideo hasta el cementerio de La Teja en el oeste de la capital. Como líder del Frente Amplio, su triunfo electoral puso fin a décadas de hegemonía bipartidista de blancos y colorados, las dos agrupaciones de centro derecha que dominaron la política uruguaya desde el regreso a la democracia en 1985. Contra todos los pronósticos, el Frente Amplio se mantuvo en el poder durante 15 años hasta marzo pasado. Tabaré Vázquez ocupó la presidencia entre 2005 y 2010 y luego entre 2015 y 2020. El Reino Unido comenzó a vacunar contra el COVID-19, convirtiéndose en el primer país occidental que lanza una campaña de este tipo. Una mujer de 90 años fue la primera en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech. 50 hospitales recibieron en los últimos días las primeras 800.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, la única autorizada por ahora en el Reino Unido, llegadas desde sus laboratorios en Bélgica. En tanto, Rusia comenzó a administrar la suya, denominada Sputnik V, el pasado fin de semana a miles de médicos, profesores y otras personas en docenas de centros en Moscú. En Estados Unidos y la Unión Europea, las respectivas agencias de seguridad del medicamento deben anunciar sus aprobaciones próximamente. Finalmente, el chavismo recuperó la Asamblea Nacional de Venezuela en unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición y por una masiva abstención, con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015, ganadas por la oposición. La coalición oficialista logró más de 3.5 millones de los 5.2 millones de votos para lograr un total de 67.6% de los apoyos, según los datos del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano. Desde el 2015, la Asamblea era el único poder controlado por la oposición, que decidió no participar, igual que en las presidenciales de 2018, porque considera que no hay condiciones justas para la contienda electoral. La dictadura se evidencia luego del chantaje, el secuestro de partidos, censura, fabricar resultados, infundir terror. Anuncian lo dicho, un fraude con 30% de pura falsedad, que no les son suficientes ni para mostrarse en público, ni ellos celebran, se saben solos, escribió Guaidó en Twitter. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, que integra Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, anunciaron el lunes que no reconocían los comicios porque no cumplieron con estándares internacionales mínimos. De igual forma, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución por la que no reconoce el resultado de las elecciones parlamentarias de Venezuela y en la que acusa al régimen ilegítimo del presidente venezolano Nicolás Maduro de estar consolidando una dictadura. Bien, señores, vamos inmediatamente a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, hubo apresamientos de un grupo de exfuncionarios, también el conocimiento de las medidas de coerción y el juez Alejandro Vargas, pues a la mayoría de las personas que le fueron presentadas por el Ministerio Público, un total de 10 personas, pues por lo menos a 7 les envió a prisión preventiva por 3 meses. A otros 2 o a 3 le dispuso prisión domiciliaria
y eran 11, no 10, y a uno presentación pura y simple. En el caso de los que están en prisión preventiva, desde mi punto de vista, pues la mayoría de ellos pudieron estar o en prisión domiciliaria o con presentación periódica. Pero el juez entendió que debía complacer al Ministerio Público. De hecho, él se confesó en la introducción que hizo, se confesó en cierta medida parcializado con el Ministerio Público. El juez debe actuar como un tercero imparcial y tanto el acusado como el Ministerio Público son ante él iguales. Y entonces se supone que él debe ver si los tipos penales a los que se está refiriendo el Ministerio Público están correctamente subsumidos en la acusación y en base a eso ver si hay razones como para una medida de coerción que amerite privar a las personas de su libertad en una etapa en lo que interesa es que no se obstruya la investigación y que la persona no tenga la posibilidad de evadir la investigación. Si esa persona no está en capacidad de obstruir la investigación ni está en capacidad de evadirla, bien puede aguardar por el desarrollo del proceso y de la investigación en libertad, aunque esa libertad esté limitada, que no pueda salir del país, aunque esa libertad incluso pueda ser limitada. Y si no es libertad total, pudiera ser el de una prisión domiciliaria. El juez, pues aquí, y él fue muy sincero, actuó más en función de algo que se supone ya totalmente superado, que es la íntima convicción. Él en algunos casos lo dijo claramente, a mí me parece, por ejemplo, cuando él se refirió a la señora Magali Medina, que dijo haberla dejado en prisión domiciliaria por su condición de mujer, lo que ha sido muy criticado, él dijo, yo la voy a dejar con prisión domiciliaria, aunque yo pienso que como usted estaba en esta institución y en esta institución hubo una fundación de su hermana que recibió aportes, yo pienso que usted que era subdirectora, el director, recibían beneficios de eso. Pero eso el juez lo piensa. No hubo ahí nada en lo que el Ministerio Público le presentó que sugiriera eso. De manera que él no está hablando de una decisión avalada por las pruebas que ha podido evaluar, sino cosas que él piensa que pudieron haber ocurrido. El juez es un hombre garantista, es un juez de mucho prestigio, un hombre honorable, es el juez Alejandro Vargas. Yo creo que es un hombre que quiere siempre ser lo más justo posible, pero él no está al margen de todas las presiones que significan unos estados de opinión totalmente desfavorables, porque las personas que fueron llevadas ante él ya habían sido objeto de una campaña mediática que los presentaba como culpables. Los documentos que le fueron llevados a él ya habían sido publicados y expuestos en medios, y entonces se construye una percepción de la gente que después, si no se retroalimenta con medidas similares a las que él adoptó,
entonces está la inconformidad del público y están cuestionamientos que se harían innecesarios a una figura como la de él, que todo el mundo sabe que no entraría en componenda absolutamente con nadie. Entonces, indiscutiblemente que también eso influyó. Ahora esto apenas empieza. Yo creo que todos están investidos del principio de la presunción de inocencia. Vamos a esperar que a lo largo del proceso pues puedan demostrar su inocencia, lo que puedan demostrarla, y lo que no, que entonces reciban el peso de la ley. Las medidas yo creo que fueron excesivas y que están condicionadas por todo el ambiente que se creó y que se ha creado políticamente para que hayan gente en prisión, porque hasta amenazas de que si en enero no habían presos, aquí iban a haber movilizaciones. Ya hay presos, entonces vamos a ver si por eso entonces ya no hay movilizaciones. Vamos a hacer una pausa y al regreso retornamos con las 3 preguntas. Bueno, señores, precisamente sobre el denominado caso Antipulpo y las medidas de coerción fueron las 3 preguntas de esta semana y nuestro equipo se las formuló al distinguido abogado César Amadeo Peralta. Vamos de inmediato a ver lo que respondió César Amadeo Peralta. ¿Qué opina usted de la duración de las audiencias del conocimiento de las medidas de coerción del denominado caso Antipulpo, rol del magistrado José Alejandro Vargas, el Ministerio Público y los abogados de la defensa? En este caso, el país vio una audiencia demasiado extensa, pero ella se extendió tanto tiempo porque el magistrado Alejandro Vargas garantizó de manera excesiva el derecho a defensa que tienen todos esos imputados. De hecho, también hay algunos miembros del Ministerio Público y algunos abogados que de una u otra manera se excedieron en cuanto a la presentación de sus alegatos. En una audiencia de medida de coerción, usualmente esas audiencias son más prácticas, son más rápidas, y lo único que se ha de necesitar en eso es la solicitud que hace el Ministerio Público, que pretende con eso, y los presupuestos del imputado. Fuera de ahí, usualmente una audiencia se conoce de manera rápida en menos de una hora. ¿Qué opina de las decisiones adoptadas por el juez José Alejandro Vargas? La decisión que el magistrado Alejandro Vargas adoptó en su medida de coerción, de una o de otra manera se ajustan perfectamente a las disposiciones que le permite la ley. Pero también él lo hizo basado en esa cintilla probatoria de tantos elementos de prueba avasallantes en contra de cada uno de los imputados. No solamente la solicitud de medida tiene 267 páginas, sino que tiene una muestra de pruebas demasiado contundente que obliga prácticamente al juez que conoce la medida de coerción a imponer medidas de coerción a todos los encartados. Es oportuno también que el país sepa que el hecho de que a una persona se le hayan encontrado armas de guerra sin ningún tipo de permiso, el juez no tiene ninguna otra escapatoria que no sea imponer una severa medida de coerción por delitos como eso y la gravedad también de los demás. ¿Entiende justificada la aparatosidad en algunos apresamientos y qué valor puede tener en juicio de fondo la delación premiada a la que se ha comprometido
con el Ministerio Público, uno de los implicados en la investigación. Sí, el tema de la aparatosidad, la población prácticamente no vio esa aparatosidad porque fueron allanamientos que se realizaron en horas muy elevadas de la madrugada. Anteriormente sí se había visto, sobre todo en el caso de Odebrecht, donde sí se realizó lo que le llaman un reality show, pero en este caso la población no pudo ver a través de grabaciones esa aparatosidad a la que se refieren. El caso que refiere Jenny Berenice Reynoso en cuanto a la delación premiada, esa sí sería una delación premiada válida en República Dominicana. ¿Por qué digo válida? Porque hay una delación premiada conocida en el caso de Odebrecht que de una o de otra manera no está permitida ni siquiera en el Código Procesal Penal en el caso de Odebrecht. En el caso de la Operación Pulpo, ese testigo que se sumó a una delación premiada estará presente, le ha de firmar al Ministerio Público una declaración a través de interrogatorios, pero también se va a someter al debate de las pruebas, se va a someter al interrogatorio, al contrainterrogatorio, y de una u otra manera esa sí será una delación en donde ese anteriormente imputado, que hoy pasa a ser testigo del Ministerio Público, sí estaría realizando una delación premiada, porque a él se está premiando de no ser imputado en ese caso, como deberían hacerlo muchos de los imputados de ese proceso. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, a propósito de estas acciones contra la corrupción, en Estados Unidos, donde a partir del 20 de enero hay un nuevo presidente que se va a juramentar, que es el presidente Joe Biden, hay una situación que a Joe Biden le va a ser muy tormentosa, que es la situación en torno a su hijo Hunter Biden. Ahora, pues, hubo una declaración de la campaña de Biden, que es el equipo de la transición de mando, informando sobre una investigación que la Fiscalía General de Delaware está haciendo a Hunter Biden, el único hijo del expresidente Biden, que sabemos que su familia ha pasado por varias tragedias, desde un accidente de tránsito con sus hijos muy pequeños en el que murió una hija y su esposa, sobrevive un hijo, ese hijo a los 40 años muere de cáncer. Entonces este otro hijo del presidente Biden ha estado muy salpicado de escándalos. El tema del impeachment a Donald Trump fue por una investigación que se trataba de hacer sobre un asunto de supuesto tráfico de influencia que vinculaba a Hunter Biden con Ucrania. En Ucrania él había pasado a formar parte del consejo directivo de una empresa que se supone que lo colocó allí para usar su influencia como hijo del vicepresidente de entonces de los Estados Unidos, que era una persona de mucha influencia en las decisiones económicas que Estados Unidos adoptaba en esa región. Entonces, como se filtró una llamada telefónica que el presidente Donald Trump le hizo al presidente de Ucrania
para que investigara si Biden había tenido que ver con la cancelación de un fiscal que estaba haciendo una investigación sobre Hunter Biden. A lo que se le dio mayor importancia fue a esa conversación y por eso el impeachment. Pero al hecho que se estaba investigando, no. Después surgió otro asunto porque una empresa china le había donado un diamante a la misma persona. Y en China se canceló al gerente de esa empresa, está preso incluso, y él se desvinculó. Y ahora fíjense cómo viene esta otra cuestión, que si la campaña, si Biden se pone adelante, es porque la cuestión es seria, naturalmente. No quisieron que el tema explotara al margen de ello, sino presentarse como gente transparente que están siendo objeto de una investigación y que ellos mismos son las que la han dado a conocer ante la opinión pública. Pero de seguro que si hay un fiscal general detrás de esto, es porque el asunto es serio, porque en Estados Unidos no hay posibilidad de mucha manipulación con el interés de tipo político. De manera que este va a ser un dolor de cabeza del presidente Biden y vamos a ver qué tanto puede esto impactar en su gestión frente a una situación de crisis y con un opositor implacable que se llama Donald Trump. Desde luego, como lo que se está investigando parece ser evasión de impuestos, ojalá que no sea un tema también de lavado de activos, sino de evasión de impuestos. En el tema de evasión de impuestos, Donald Trump no puede hablar mucho. Lo que se está investigando tiene que ver con negociaciones de Hunter Biden relacionadas con China. Parece ser que por ahí es el asunto que viene desde aquel regalo del diamante y una serie de cosas, y eso es un tema que avanza independientemente de que el padre esté en la presidencia de la República. Por el contrario, el hecho de que su padre sea el presidente le da mayor interés a esa investigación y menos posibilidad de cualquier tipo de interferencia. Entonces este va a ser un tema realmente difícil para el presidente, el que será el nuevo presidente de los Estados Unidos a partir de enero del año próximo. Señores, hemos llegado al final por el día de hoy, así es que buen sueño para todos y que tengamos todo un buen inicio de semana. Así es que hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.